en nombre de la Escuela de Comunicación, de la UNESCO y de la Organización Internacional para las Migraciones, les damos las cordiales bienvenidas. Estamos muy contentos de que estén por aquí y además de esto, de que estemos hablando de nuestro discurso contra la desinformación y el discurso de odio, contra el discurso de odio en las redes. Este es un tema muy relevante para todos y todas y yo creo que es más que bienvenido que tengamos tanta diversidad en esta tarde. Saludamos la presencia del doctor Mariano Rodríguez, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes de esta Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. También, adelante. Se encuentran con nosotros docentes y en este caso la profesora de la Escuela de Comunicación, Rosario Medina, quien ocupa también parte de este evento. Un aplauso para ella. Es un honor para nosotros contar con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y la UNESCO, en las personas de Jorge Gallo y de Elena Nápoles. Elena Nápoles nos acompaña desde Cuba, desde La Habana. Tenía muchos deseos de estar aquí, Elena, ¿verdad? Pero causas adversas la retuvieron en Cuba. Así es que vamos a darle la bienvenida a ellos y ellas que están aquí para acompañarnos en este conversatorio, en este panel, que va a ser importante para nosotros. Estamos felices de contar entre nosotros con delegaciones de las universidades hermanas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo que nos acompañan hoy. Está el profesor, ¿dónde está nuestro maestro? Ya. Un aplauso para ellos. La representación de la UAS. También tenemos presencia de UNIBE. ¿Dónde está la gente de UNIBE? Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Los jóvenes de UTESA, no sé si llegaron ya, no me di cuenta. Bueno, están por llegar en camino. Damos también las gracias por el esfuerzo que han hecho los estudiantes de la OIM. Un aplauso para ellos. OIM. Muchísimas gracias. ¿Llegó alguien de Infotep? A ver. Bueno, están en camino también. El Instituto Técnico Profesional, muchas gracias a todos y todas por estar aquí y compartir este proyecto Semilla que vamos a comenzar hoy a debatir un tema tan relevante como nuestro activismo en contra de las discriminaciones. Eso es muy importante, no solo para la juventud, para todas las instituciones que se precian de ser humanistas y de ser cristianas en nuestro caso, ¿verdad? Tenemos el humanismo cristiano por encima de todo y yo creo que la base de ese humanismo cristiano es justamente el reconocimiento del otro y de la otra como diferente y de respeto también a toda la humanidad. De igual modo, agradecemos a los estudiantes de la Escuela de Comunicación donde están de la Pucamaima, ¿verdad? No nos vayan, vamos a darle el aplauso que después ya ustedes saben, en casita. Muchas gracias. Bien, señoras y señores, jóvenes, hoy vamos a tener en este momento un plato fuerte y vamos a comenzar en casa dando las gracias y dando la bienvenida por este encuentro. Recibamos al doctor Mariano Rodríguez, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y Artes. Bienvenido de nuevo. Ya Ana Bélgica le ha dado recibimiento. Ana Bélgica sabe que a mí me gusta siempre involucrarme y acompañarla en todo esto que tiene que ver con los estudiantes y un tema tan importante como este. La verdad es que ustedes están estudiando comunicación, pero ustedes son comunicadores, porque desde ya ustedes se mantienen por ahí comunicando, ¿no? Por las redes. Y naturalmente yo pienso siempre que lo más importante
en una persona es ser buen ser humano, ser buena persona. Y de una buena persona siempre deben salir buenas expresiones, saberse conducir, saberse comportar. No sé si a ustedes les pasa, a mí sí me pasa, si en algún momento yo hago algo indebido o hago un comentario incorrecto, siento un remordimiento en mi conciencia porque pienso que estoy dejando de ser, me estoy negando a mí mismo. Pienso que tenemos que colaborar entre todos y precisamente eventos como estos, la migración es un fenómeno universal que ha existido desde siempre. Hoy se nota más porque las facilidades para ir de un lugar a otro son mayores, pero también las necesidades que obligan al movimiento también son mayores. Hay unos que se mueven por placer y otros se mueven por necesidad. No sé qué país podríamos ubicar o señalar que no haya tenido la experiencia de la migración. Nosotros, los dominicanos, estamos en el mundo entero. Yo pienso que no hay un rincón en el universo, en la tierra, donde no haya un dominicano. Y bueno, también hemos disfrutado del buen trato que nos dan a nosotros donde quiera que vamos. Y yo pienso que nosotros también somos un ejemplo de hospitalidad. En este país hay gente del mundo entero, del mundo, ¿no? Y naturalmente hay situaciones que se presentan donde como que nos sentimos un poco afectados. Pero esa solidaridad que nosotros hemos demostrado, eso forma parte del valor de nosotros como nación. Yo pienso que tenemos que seguir transitando por ese camino y en el manejo de la comunicación tratar de siempre cuidarnos y aportar a lo positivo. Hay olas que nos llevan, ¿no? Sabemos lo que hemos ido a la playa, que hay olas que si usted no se mete debajo del agua, se lo lleva. Pero hay olas que nosotros no debemos permitir que nos arrastren, que nos lleven. Y son precisamente esa ola de odios, de expresiones negativas, despectivas. Así que yo espero que saquemos el mayor provecho de este evento y además apuesto para que se repita. Ya hablamos Jorge Andrés Gallo y yo de poder seguir haciendo estos aportes aprovechando la virtualidad. Así que felicito a la profesora Ana Bélgica por su dinamismo y su preocupación siempre por ustedes y contribuir a la formación y a compartir ideas tan importantes como esta de esta tarde. Bienvenidos y que saquemos el mayor de los provechos. Muchísimas gracias, doctor Mariano. Él es el real cómplice de la Escuela de Comunicación. Yo quiero para él otro aplauso porque realmente siempre está dispuesto a apoyar todas las iniciativas que salen de la escuela, muchas de ellas de nuestros docentes y de nuestro alumnado. Quiero dar las gracias por estar aquí y por ser motores también de este evento a Cinia Martínez, coordinadora de la UIM, que está con nosotros aquí en la mesa, y a Franklin Tejada, que es el punto focal de la UNESCO, quien se encuentra con nosotros. Démosle un aplauso de bienvenida. Justamente en este momento queremos hacer pasar a Cinia Martínez para dar las palabras de inicio junto con Franklin y comenzar oficialmente este evento. Saludo especial para las autoridades universitarias que hoy nos acompañan, para los invitados especiales, profesores, representantes de organizaciones, de otras agencias de las Naciones Unidas, estudiantes y representantes de medios de comunicación. Primero, el agradecimiento por la receptividad y el espacio que nos han dado aquí en esta universidad. Desde un principio, cuando planteamos la idea, abrieron inmediatamente sus puertas y estuvieron prestos
a generar este espacio. Nuestra preocupación y nuestro trabajo desde la OIM se concentra en aportar al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en particular al Objetivo 10, que guarda especial énfasis en la reducción de las desigualdades. Reducir la desigualdad también significa luchar contra las expresiones como el racismo, la xenofobia, los juicios y los prejuicios que lamentablemente hoy abundan y se distribuyen libremente por las redes sociales. Por eso quisimos y queremos seguir creando estos espacios para poner sobre la mesa la discusión, el debate, la reflexión sobre la desinformación y el discurso de odio que en muchos casos se alimenta y se retroalimenta, sobre sus causas y consecuencias, pero sobre todo para que entre todos y todas conozcamos y acordemos algunas estrategias para combatirlo. Hace apenas un mes, el pasado 18 de junio, conmemoramos en Naciones Unidas por primera vez el Día Internacional para contrarrestar el discurso de odio. Recuérdenlo, el 18 de junio. En julio de 2021, la Asamblea General de la ONU mostró su preocupación sobre la propagación y proliferación exponencial del discurso de odio en todo el mundo y adoptó una resolución para promover el diálogo y la tolerancia interreligioso e intercultural. La resolución reconoce la necesidad de acabar con las retóricas discriminatorias y xenofóbicas y llama a todos los actores relevantes a aumentar sus esfuerzos para abordar este fenómeno. El odio es peligroso para todos, por lo que combatirlo es también una tarea de todos, resaltó Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, el pasado 18 de junio. Les invito a sumarse, a reflexionar, a construir con nuestras herramientas, que son las palabras, las imágenes y la comunicación. Construyamos el discurso de los que queremos la paz. Gracias. Es grato nuevamente estar en esta academia. Recuerdo que en 2017, cuando ingresé a la UNESCO a trabajar con la oficina regional, la primera actividad que me tocó fue aquí en la universidad y en ese momento estábamos publicando la investigación sobre el análisis mediático en la República Dominicana. Y bueno, fue una tremenda prueba de fuego, maestra, porque ese día teníamos un salón lleno y con muchísimos estudiantes, periodistas muy destacados de la República Dominicana y además compartíamos una investigación que generaba también mucho debate público. Y qué grato que hoy estamos acá después de estos años que también han estado acompañados de una pandemia como la COVID-19. En nombre del equipo de la Oficina Regional de Cultura para América Latina y el Caribe, que es la oficina de representación para la República Dominicana, pues queremos compartir nuestro agradecimiento con la Organización Internacional para las Migraciones y la Universidad Pucamaima, junto a otras entidades del Sistema de Naciones Unidas como ACNUR, ONU Habitat, que también forman parte del proyecto Sombrilla, a través del cual se gesta esta iniciativa. Y cómo no destacar también el generoso apoyo de la Unión Europea. Y bueno, desde este espacio pues aspiramos precisamente a contribuir con las acciones de capacitación de periodistas y de profesionales de la comunicación y de ustedes, estudiantes, que están en el proceso de formación. Y esto en torno a nosotros tratar a nivel del ecosistema mediático el tema de las migraciones, una cuestión que es de mucha relevancia en la actualidad y que también compete a la República Dominicana. La contribución de la UNESCO con este espacio se enmarca dentro de un compromiso con la formación de periodistas, como les comentaba anteriormente, y esto lo hacemos fundamentalmente a través del Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación, que en las últimas 4 décadas ha desarrollado recursos de conocimiento para el fortalecimiento de los currículos de formación inicial y continua de periodistas y de profesionales de la comunicación, impulsando acciones de capacitación en temáticas que van desde el periodismo de investigación, el periodismo ambiental
y recientemente la cobertura de las migraciones, entre otras muchas. La UNESCO también, al igual que la OIN, tiene su mandato. Nuestra organización por igual posee un mandato muy dirigido hacia la producción de estos recursos que crean capacidades en los Estados miembros a través de entidades claves como la Universidad Pucamaima u otros socios locales. También nosotros contribuimos con la generación de documentos de políticas que sirven a los estados para orientar la generación de políticas públicas a nivel local. Y poseemos una vasta diversidad de cursos de formación abiertos en línea que también promovemos en cada una de las regiones, destacando las particularidades de estas. Queremos avanzar destacando que este tema también reviste una gran importancia, pues uno de los efectos de la desinformación es la restricción del derecho a la información, el cual es central para el logro de sociedades democráticas y para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como muy bien señalaba Cinia. También consideramos valioso destacar en el día de hoy que esta iniciativa interagencial, con el apoyo de la Pucamaima, se desarrolla en el marco de la estrategia del Plan de Acción de las Naciones Unidas para la lucha contra el discurso de odio, ya Cinia se refería a esto, el cual tiene por objeto proporcionar ese espacio y los recursos necesarios para hacer frente a los discursos de odio que suponen una amenaza para los principios, los valores y los programas del sistema de Naciones Unidas y sus socios. Esperamos que el panel que hoy celebramos en esta alta casa de estudio motive el estudio de la desinformación y el discurso de odio desde la formación inicial de los profesionales del periodismo y la comunicación, condición que ustedes ostentan, hasta las salas de redacción o los espacios desde los cuales se produce el contenido noticioso. Agradecemos a la Cátedra UNESCO de Comunicación, Democracia y Gobernabilidad, a las autoridades de la Pucamaima por su valiosa contribución en la organización de este evento y a las escuelas de comunicación y de periodismo de las instituciones de educación superior que hoy están presentes acá, incluido el programa de jóvenes de la UNESCO aquí en República Dominicana. Muchísimas gracias. En este momento les pedimos a la mesa de honor que pase al centro y vamos a comenzar a entrar en materia con nuestra primera invitada. En este momento conversará con nosotros la señora Elena Nápoles, quien es oficial de Comunicaciones e Información de la Oficina Regional de Cultura de la UNESCO para América Latina y Caribe. Como les decía, Elena está desde Cuba, desde La Habana. Ella es licenciada en Comunicación Social de La Habana, de la Universidad de La Habana, con un máster en Ciencias de la Comunicación de la misma universidad y un máster de Comunicación Política y Sociedad de la Universidad de Londres, City University. En 2013 y 2014 se desempeñó como profesora en diferentes asignaturas de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. Desde 2015 trabaja como oficial de comunicación en la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la UNESCO. También es de la Oficina Multipaís para Cuba, República Dominicana y Haití. En esa capacidad ha asesorado diversas iniciativas y proyectos, y sobre todo en Cuba y en República Dominicana, relacionados con la preservación y el acceso al patrimonio documental, el desarrollo mediático, el fortalecimiento de las capacidades de las radios comunitarias para la promoción de igualdad de género y el diálogo intergeneracional, así como alfabetización mediática informacional. Recibamos entonces con un fuerte aplauso a nuestra invitada del día, quien además es un punto focal de la Oficina de UNESCO para el tema de género, nuestra querida Elena Nápoles. Un aplauso. La formación de los nuevos periodistas en la República Dominicana. Quiero saludar al doctor Mariano Rodríguez, a mis colegas de hoy día, que tan amablemente nos han invitado a acompañarles en esta iniciativa,
Tenemos también a la profesora Lopia Tucamaima, que nos va a estar compartiendo visiones muy interesantes sobre este tema y sobre todo, tengo que decirlo, que lo siento muchísimo al estudiantado que está hoy en el salón, porque, bueno, ya lo oyeron, durante algún tiempo tuve la oportunidad de ser profesora de estudiantes de comunicación y periodismo acá en La Habana, y son tiempos que recuerdo con muchísima alegría. Me gustaba muchísimo tener la oportunidad de encontrar a personas que están justamente en el proceso de gestación, ¿no? de este propio camino, ¿no? de convertirse en periodistas, en comunicadores. Así que sobre todo ustedes les mando un gran abrazo desde La Habana. Yo quería comenzar mi presentación, voy a compartir pantalla. Bueno, yo quería partir con ustedes de una primera reflexión en torno al contexto informacional y comunicacional en el que estamos viviendo desde esta lógica del fenómeno de la desinformación. Pero quería situarlo en un contexto más amplio, que es el que hemos llamado el contexto de desorden de la información, donde vivimos en un entorno de confluencia de un conjunto de mensajes que circulan, que se producen, que circulan, que se consumen, prácticamente en tiempo real, pero además en un contexto además de desterritorialización. Son mensajes que surgen en un lugar y llegan en tiempo real. Entonces tenemos información que no necesariamente quiere hacer daño, pero que es información que contiene elementos de falsedad, que por ejemplo puede establecer determinadas conexiones entre hechos que no son falsas, que puede tener contenidos con cierto grado de manipulación o con una contextualización incorrecta, que por supuesto entonces vacía del sentido original la información y la dota completamente de un nuevo significado. Puede tener información donde se suplantan, por ejemplo, las identidades de las personas o de las instituciones de las que se habla en la información. Puede tener imágenes, sonidos, videos manipulados en alguna medida, o puede ser un contenido 100% fabricado, una información absolutamente falsa, sobre bases falsas, que remite a hechos falsos, pero que circula de una manera exponencial en pocos minutos. Hay otro tipo de información, como yo decía, que no necesariamente quiere hacer daño, pero que contiene, pero que se disemina o se crea en determinado contexto con una intencionalidad particular. Por ejemplo, vamos a ver el caso de las filtraciones. A veces hay filtraciones que se hacen por en interés público. Es decir, hay determinada información que está en manos de un grupo, de una persona que por una razón de cualquier tipo no la quiere hacer pública, pero es de interés público que la conozca y entonces otros actores la diseminan. Entonces ahí el interés no es el de dañar, sino sencillamente de servir al público, a las audiencias, para que conozcan determinado hecho que por la razón que sea se está ocultando. Ahora, no es lo mismo este caso, y me voy a centrar exclusivamente ahí, no es lo mismo este caso que cuando yo filtro una información que no tiene necesariamente interés público, pero que la estoy filtrando, por ejemplo, información asociada a la privacidad de las personas, pero que la estoy compartiendo con la intención de dañar al protagonista o la protagonista de esa información. Solo por poner un ejemplo. Y hay información, y en este caso el discurso de odio, como mi colega Jorge Gallo después va a profundizar, es un tipo de información, por ejemplo, que puede contener elementos o que normalmente contiene elementos de falsedad, que tiene la intención expresa de dañar, de lacerar la imagen de un grupo, de una comunidad, de una persona, entre muchos otros elementos. Entonces, en este contexto vivimos y en este contexto tenemos que desarrollar nuestras capacidades, nuestras aptitudes, nuestros procedimientos, porque verdaderamente, como decía al principio, tenemos las condiciones tecnológicas necesarias para que esto ocurra y también, aunque todavía con muchos desafíos, pero también tenemos las capacidades humanas para manipular la información, para manipular imágenes y videos y para hacer todas esas cosas que son necesarias para dotar a la información falsa de elementos de veracidad que permitan que sea compartida, sobre todo entre personas que no tienen la formación necesaria para poner barreras en este proceso. Entonces, estamos hablando aquí de migraciones, ¿no? ¿Qué elementos
o qué catalizadores podemos encontrar en la desinformación. Puede ser un incidente donde intervienen, por ejemplo, uno o más migrantes y que adquieren notoriedad pública. Puede ser una declaración de una persona en posición de autoridad en cualquier esfera, en la esfera política, en la esfera social, incluso en la esfera cultural o en otras. Las situaciones de crisis políticas, económicas, sanitarias, los desastres naturales, tuvimos el ejemplo de la COVID hace muy poco, también generan el caldo de cultivo para focalizar la mirada en torno a la situación de los migrantes y para entonces, en este caso, propagar mensajes de esta naturaleza. Contenidos que sean 100% fabricados, es decir, información completamente falsa que tiene la intención entonces de dañar a estas comunidades de alguna manera, pero también a veces la propia producción periodística tradicional o no tradicional, pero que es información parcializada, información que está incompleta, que contiene elementos erróneos, que no ha sido suficientemente contrastada, puede actuar como un catalizador de este tipo de mensajes de desinformación. Ahora, mi colega Franklin ya avanzaba una de las principales consecuencias del fenómeno de la desinformación. Y él se refería a algo que para nosotros es absolutamente central, que tiene que ver con que la desinformación es una afrenta y es una restricción al derecho al acceso a la información. Y el acceso a la información es un derecho humano. Es un derecho humano y es algo que nos habilita para otros derechos, para poder ejercer otros derechos que tenemos. Entonces, cuando yo tengo que tomar decisiones en mi vida cotidiana, en mi vida profesional, en mi vida laboral, en mi casa, tengo que tomar decisiones sobre la base de datos e información. Si los datos e información de los que yo dispongo son datos que contienen todos elementos, estos elementos que yo mencionaba, pues entonces es muy probable que las decisiones que yo tome para, gobernar mi vida y el modo en que me voy a desempeñar en todos estos escenarios sean decisiones con el riesgo de ser, por lo menos con el riesgo de ser incorrectas. Entonces, si nosotros siempre decimos que la información es poder, pues tenemos que decir entonces que la desinformación desempodera. La desinformación nos impide poder tomar decisiones conscientes, bien informadas en torno a los destinos de nuestras vidas y de nuestras comunidades. Y por lo tanto, este es uno de los grandes efectos negativos que tiene la desinformación. En el caso, sobre todo, de estos temas de migraciones, pero también en otros, hay otro efecto que es muy relevante para lo que vamos a estar hablando aquí, que tiene que ver con el discurso de odio. Porque el discurso de odio muchas veces está montado en torno a determinados mitos y a la profundización de determinados prejuicios que cuando se convierten o cuando informan comunicación pública, productos comunicativos, pues entonces tienen, como yo decía, la capacidad de catalizar todos estos discursos. Y yo siempre digo que uno de los grandes impactos o uno de los grandes problemas del discurso de odio es que cuando usted incita a la violencia por cualquier medio, cuando ese mensaje sale de usted, ya usted no puede controlar la reacción. Probablemente la buscaba ese tipo de reacción, pero ¿hasta dónde van? ¿Cuáles son las consecuencias finales de esta incitación a la violencia, de este discurso discriminatorio? Pues verdaderamente no las puede prever. Entonces fíjense cómo hay un ciclo entre derecho a la información, acceso a la información, desinformación, discurso de odio, que termina siendo un círculo vicioso profundamente nocivo para nuestras sociedades y que nosotros tenemos que tratar de cortar. Tenemos que hacer lo imposible para cortar. Ahora, ¿cómo lo podemos cortar? Hicimos un acuerdo aquí para tener un espacio corto, limitado de presentaciones, ¿no? Y yo no me puedo extender demasiado en estos recursos. Pero sí quería compartir con ustedes algunas ideas que creo que son muy relevantes. En principio, quiero retomar algo que decía el doctor Mariano en su intervención. El tema del combate a la desinformación, como el combate al discurso de odio, no es exclusivamente una tarea nuestra en tanto comunicadores o periodistas. Detrás de la diseminación de información falsa, detrás de la diseminación de discursos de odio hay principios éticos que van más allá de la profesión periodística, que tienen que ver con lo que yo soy, con quién yo quiero ser, y con determinadas entonces posicionamientos que tengo que tener en torno a estos temas para no formar parte
de la propagación de estos fenómenos. Entonces, de nuevo, como decía el doctor Mariano, lo primero es que tenemos que ser buenas personas. Ahora, sí tenemos desde nuestras especialidades determinadas competencias que podemos poner a disposición de nosotros mismos en primer lugar para poder trabajar en la propia producción de comunicación diariamente, pero también de otras personas. La desinformación en esta cuerda ha tenido respuestas de varios tipos. Una primera respuesta ha sido la proliferación de iniciativas concretas de comprobación de hechos, de datos y de contenidos digitales. Perdón. Este es un elemento clave porque lamentablemente hace unas décadas los medios de comunicación tenían departamentos de comprobación. Pero los propios desafíos asociados a la viabilidad de los medios de comunicación hizo que en muchas instituciones mediáticas se redujeran estos espacios, por un problema de financiamiento. Entonces muchos de estos medios perdieron a estas instancias dentro de los propios medios para hacer la comprobación de hechos y datos. En este entorno concreto, de nuevo, donde todo esto ha ganado momento, yo quisiera aquí, por cierto, hacer una pequeña parte para recordarnos que el fenómeno de la desinformación no es nuevo. Esto no comenzó con la COVID. Este es un tema que lleva muchísimo tiempo funcionando, que ha tenido también momentos anteriores de mucha fuerza, o que encontramos incluso de forma cíclica en los diferentes países. Pueden ser, por ejemplo, los momentos de las elecciones, son típicamente momentos donde hay una enorme proliferación de desinformación. Pero al mismo tiempo hay otros movimientos y otros temas que están muy signados por la desinformación. Estoy pensando, por ejemplo, en los movimientos antivacunas, estoy pensando en los movimientos negacionistas del cambio climático, estoy pensando en el movimiento de los terraplanistas, es decir, de personas que todavía en nuestro siglo consideran que la Tierra es plana y que tienen además una fuerza y espacios de difusión de sus mensajes. Es decir, esto está ocurriendo hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que la COVID-19 constituyó algo así como una tormenta perfecta en el sentido de que la propia novedad, es decir, hay una dramaturgia de la desinformación o de los eventos o picos de desinformación que normalmente tienen que ver, por ejemplo, con que ocurre un acontecimiento inesperado, fuerte, que afecta a muchísimas personas, que no sabemos explicar de manera clara y sobre todo con la rapidez o el ritmo con el que se desenvuelve, que tiende a traer consigo montones de teorías de la conspiración, como fue un ejemplo claro la COVID-19. Y como yo decía, todo eso ocurre en un momento, de nuevo, donde la información se produce, se disemina, se consume a escalas nunca antes vistas y también en tiempo real y en puntos geográficamente muy dispersos. Entonces, en este contexto ha habido como una vuelta a retomar con más fuerza estos mecanismos de verificación y de comprobación de hechos o datos. Y eso se ha dado, por ejemplo, en los propios medios de prensa, que ya existían como instituciones mediáticas. Aquí les estoy presentando una iniciativa de la agencia EFE, que tiene su web de Verifica EFE, donde se dedican justamente a verificar información sobre diferentes temas. Acá le traigo un pantallazo asociado a la cuestión de las migraciones, sobre todo del año pasado. Pero también han surgido nuevas iniciativas, nuevos medios, porque además son medios de comunicación en sí mismos en muchos casos, que se dedican al desmontaje de este tipo de información. En el caso de migraciones tenemos un ejemplo, por ejemplo, en Maldita, también en España, pero de forma más general podemos encontrar, por ejemplo, en nuestra región hay una experiencia muy relevante que es Chequeado en Argentina, pero así las podemos encontrar en muchísimos lugares. Entonces estamos viendo, por una parte, la creación de nuevos espacios para la verificación y la comprobación de hechos y datos, y por otra parte, el fortalecimiento de departamentos o de espacios dentro de los propios medios de comunicación para avanzar en la comprobación. Otra respuesta a esta cuestión es la respuesta desde la regulación. Este tema es muy interesante
lamentablemente no tenemos el tiempo para profundizar aquí, pero son respuestas que se están tratando de dar desde dos espacios fundamentales. Por una parte, la regulación a nivel de los estados, de los países que están tratando de crear nuevas regulaciones en torno a la circulación de estos contenidos en un trabajo muchas veces de conjunto con las plataformas de Internet y en particular las plataformas de redes sociales, y también una movida de este tema dentro de las propias plataformas que están de manera desigual, a ritmos desiguales, implementando mecanismos de confirmación, de regulación, de, por ejemplo, de remover contenidos falsos o de contenidos que tengan que ver con discurso de odio. Seguramente se verá después. Y este tema es absolutamente clave porque tenemos que poder compartir la responsabilidad en torno a la regulación. No solo es una cuestión de autorregulación, sino que también allí cuando la autorregulación de las personas no sea suficiente, es muy necesario que haya una regulación por parte de las plataformas que constituyen el canal para la diseminación de muchos de estos discursos. Miren, acaba de publicarse hoy, está acabadito de salir del horno, un informe de UNESCO y Naciones Unidas sobre la representación y la desinformación de los temas del Holocausto y en particular la desinformación en torno al tema en redes sociales. Y fíjense que lo que está dando el reporte, que insisto no he podido leer en profundidad, pero ya la primera lectura, por ejemplo, da cuenta de que una red tan desregulada como Telegram, probablemente la más desregulada por el momento, no puede ser casual que casi el 50%, el 49% de los contenidos sobre este tema del Holocausto que circulan por esta red son falsos o contienen elementos erróneos. Es decir, ella destaca, entre otras redes que tienen algunas experiencias de regulación mayores, destaca por concentrar que la mitad de estos contenidos son contenidos erróneos. Entonces, en el tema de la regulación hay que seguir tratando y desde ya les anuncio que UNESCO va a estar convocando a decisores políticos, también a las plataformas académicos en febrero del próximo año en su sede en París para abordar los temas de regulación. Ahora, las respuestas institucionales de comprobación de hechos y datos y de regulación no son suficientes si nosotros no fortalecemos las capacidades de las personas. Porque esto de nuevo ocurre a una escala que es imposible, verdaderamente imposible, que este tipo de iniciativas externas puedan con todo. Entonces tenemos que encontrar en la ciudadanía, en los periodistas, en los estudiantes de periodismo y en todas las personas que utilizan las tecnologías de la información y la comunicación, los medios para acceder a la información, las competencias necesarias para poder enfrentar este fenómeno. Y ahí yo quería mencionar algunas cuestiones. En primer lugar, desde las academias todavía el ritmo de incorporación de estos contenidos a la formación básica inicial de periodistas es limitado. Entre otras razones porque la academia tiene tiempos distintos y la academia necesita desarrollar un conjunto de procesos antes de hacer cambios curriculares. Aún así, esa misma academia siempre hace el esfuerzo por incorporar este tipo de contenidos en la formación, por ejemplo, de asignaturas optativas, en charlas como esta que estamos teniendo hoy, en otro tipo de trabajos, por ejemplo, extensionistas, pero todavía ahí hay, en la formación inicial de periodistas, hay todavía un desafío que hay que seguir abrazando y tratando de resolver, así como en la educación posgraduada. Y esto es algo muy nuevo, colegas, porque realmente hace 20 años, cuando yo estudié periodismo, por ejemplo, se abordaban los temas de verificación y de comprobación, la famosa idea del fact-checking y de la contrastación de fuentes. Al menos en mi experiencia y en la de muchos colegas con las que he conversado, realmente esto se abordaba desde una lógica de principio básico del periodismo. O sea, el periodismo aporta información contrastada y verificada por principio, por naturaleza. Lo que pasa con este tema es que tenemos ahora que aprender las metodologías para hacer eso en un contexto donde conviven los medios tradicionales con sus lógicas operacionales tradicionales y también los nuevos medios, que por supuesto aportan muchísimas elementos que tenemos que poder
asumir y que tenemos que dominar. Cuando yo hablo de estos temas con estudiantes de periodismo o de cualquier otro tema con la juventud, siempre les pongo este ejemplo. Es decir, hay muchas maneras de prepararnos y de formarnos en la comprobación. Pero la más fácil que tiene que formar parte del ABC personal y profesional es implementar este semáforo. Este semáforo donde el verde significa el contenido que hemos comprobado que es verdadero, el rojo el contenido que hemos comprobado que es falso, y el naranja ese contenido que es el más complejo, que es sobre el que siempre tenemos que pensar más, que es aquel contenido que no podemos verificar, que no podemos comprobar por la razón que sea, porque las fuentes que tenemos no son suficientes, porque no hay claridad en torno a cómo en la nota original se llegó a esa conclusión, es decir, por cualquier razón. Pero es este contenido uno de los más engañosos, uno de los más complejos, porque al tener dificultades para ser comprobado, tenemos entonces también dificultades para poder establecer si lo vamos a utilizar o no, insisto, en nuestra propia producción de comunicación o para tomar decisiones en nuestra vida cotidiana. Entonces, básicamente, la idea de este proceso es sencillamente tomar todo lo que vemos, todo lo que leemos y hacer este ejercicio de determinar qué es verdadero, qué es falso y qué no se puede comprobar. Y esto tiene que estar en nuestro ABC. Y al mismo tiempo tiene que estar en nuestro ABC la idea de que si es falso o no se puede comprobar, no lo comparto, no lo disemino, no lo utilizo. Porque hacerlo nos está poniendo en riesgo de formar parte de este esquema, insisto, de el desorden de la información, donde no existe, donde no funcionan o no son actores nada más personas que deliberadamente quieren mentir o engañar, ni son bots, ni son trolls. Personas como nosotros, como ustedes, gente de bien, todo el tiempo puede estar compartiendo información errónea si no pasa por este tipo de mecanismos. Hay otro tipo de, y con esto casi estoy terminando, ya de mecanismos un poco más complejos, y ahí sí creo que los periodistas en activo y en ciernes son actores clave en el proceso, que tiene que ver con seleccionar estos contenidos que pueden ser sospechosos y empezar en una deconstrucción más compleja de todas sus características, hacer las consultas necesarias a la fuente, el contenido, poderlo verificar bien, utilizar los mecanismos que existen y sobre todo ayudar a diseminar que el contenido es falso. No basta con que nosotros nos quedemos con esto. Tenemos que decirle a las demás personas de forma justificada, con transparencia, por qué es falso, para que las personas también aprendan a ir identificando este tipo de contenidos. Por último, quería dejarlos con este repositorio. Yo decía ahorita que hay un trabajo importante que tiene que ver con verificación digital. Miren, cada día surgen más aplicaciones que nos permiten hacer este tipo de actividades de verificación. Aquí les dejo, pueden buscar RAND, donde hay uno de esos repositorios. Ahí tienen, por ejemplo, 82 propuestas diferentes de lo que pueden hacer, de lo que pueden utilizar. Algunos de estos recursos son gratuitos, otros no, pero por lo menos algunos también tienen algunos trials, algunos momentos de prueba gratuitos que se pueden utilizar. Lo importante es desarrollar una actitud de sana desconfianza, porque esto no nos puede convertir en personas cínicas, esto no nos puede hacer de ese tipo de daño, pero sí tenemos que desarrollar la actitud de una sana desconfianza cuando intervenimos o cuando interactuamos con los ecosistemas de información y comunicación actuales para todas las temáticas. Y si es en este tema, por ejemplo, migraciones, que tiene tanto que ver con derechos humanos, pues es uno de los momentos en que tenemos que ser doblemente cuidadosos. Yo lo voy a dejar aquí y agradezco, bueno, de nuevo la atención de todos ustedes. Estoy disponible para preguntas más adelante. Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí y de verdad que para mí es un placer enorme haber venido a República Dominicana por primera vez a hacer precisamente esto, hablar sobre xenofobia y sobre cómo podemos comunicar sobre migrantes y sobre la migración, evitando estimular ese discurso de odio, evitando estimular esa xenofobia que hemos visto crecer en línea
últimamente de manera bastante preocupante. Y yo quisiera agradecer muchísimo al señor decano por la invitación, pero no solo por la invitación, sino por algo que también destacó Elena, y es ese hecho tan importante de decir, antes que comunicadores tenemos que ser buenos seres humanos. Es un imperativo hoy en día, porque los comunicadores tenemos una responsabilidad enorme, enorme. Desde hace muchísimo tiempo, no es algo nuevo. En 1994, si no estoy mal, en Ruanda, una emisora de Radio Libre de Esmiles, se dedicó a generar desinformación y discurso de odio entre dos tribus de Ruanda, Hutus y Tutsis. No fue la única razón, pero como consecuencia de esas razones y de esa intervención muy dirigida de esa emisora de radio, en el transcurso de 3 meses fueron asesinadas entre 500.000 y 1 millón de personas en Ruanda. Ni siquiera se sabe exactamente cuántas. Entre 500.000 y 1 millón de personas fueron asesinadas. Ese es un ejemplo de cómo la forma en que comunicamos tiene consecuencias reales sobre la vida y sobre la muerte de muchas personas, y que inclusive pueden ser cientos de miles de personas. Y también hay ejemplos positivos. No sé si alguna o alguno de ustedes recuerda a Alan Kurdi. Alan Kurdi era un niño sirio de 5 años de edad que apareció muerto en una playa de Turquía hace algunos años. Y su foto, ¿vos te acordás, cierto? Es una camisita roja y unos shorts azules, boca abajo, sobre una playa pedregosa en Turquía. Normalmente los medios de comunicación no hubiesen publicado esa foto. Normalmente no lo hubieran hecho. Era demasiado fuerte, era demasiado conmovedora. Y sin embargo, los grandes medios de Europa, sobre todo, decidieron publicar esa foto. Y generó esa foto una reflexión enorme sobre el drama de los migrantes y los refugiados que estaban llegando por miles diariamente a las costas europeas, a través de Turquía, a través de Grecia, a través de España, a través de Melilla. Y es una reflexión que todavía no se ha resuelto, pero por lo menos se empezó a hablar sobre el tema. Entonces, de nuevo, la forma en que comunicamos es enormemente importante, no solamente para nosotros como periodistas, no solamente para nosotros como comunicadores, como generadores y creadores de contenido en redes sociales, porque lo que hacemos en nuestra vida diaria como individuos tiene importancia, pero con lo que hacemos como comunicadores es aún más importante, porque lo que presentamos a través de los medios le llega a muchas personas e influye la forma en que muchas personas piensan sobre un determinado asunto. Lo que yo quiero hacer hoy es presentarles 6, 7 recomendaciones muy puntuales sobre cómo podemos entonces abordar este difícil tema de la migración, porque es difícil. Es difícil. Esto no es que todo es hermoso y todo es bueno sobre la migración y hay que defender la capa y espada. Es difícil, es complicado abordar la migración. Pero por eso quiero darles algunas recomendaciones muy puntuales que espero que les sean de utilidad cuando
esta noche o el mes próximo o dentro de 3 años estén generando su propio contenido, lo tengan en cuenta para que comuniquemos de manera responsable, siendo buenos seres humanos, y nos aseguremos que no estamos afectando negativamente a las personas migrantes, que no necesito decirlo o repetirlo aquí, pero igual lo voy a hacer, perdón. Son personas que generalmente están en una condición de vulnerabilidad enorme. Y yo estoy seguro que aquí ustedes conocen a más de una persona migrante, ya sea porque sea un familiar de ustedes que vive en Estados Unidos o porque es una persona de otro país que ha venido a vivir a República Dominicana, y saben lo difícil que es ser migrante. Entonces, por eso desde los medios de comunicación, los digitales y los tradicionales, debemos tratar de evitar alimentar la xenofobia. ¿Cómo hacerlo? Primero, tengamos muy en cuenta que las palabras importan y que nos tenemos que informar sobre las palabras adecuadas. Cuando estemos informando, por ejemplo, tenemos que tener muy claro la diferencia. Voy a poner solamente un ejemplo: trata de personas y tráfico de migrantes. No son lo mismo. La trata de personas es cuando alguien te ofrece un trabajo en otro país, te engaña, te lleva al otro país, cuando llega al otro país te dice muéstrame tu pasaporte que es para ayudarte, pero te traje hasta aquí, me debes trabajo y tienes que trabajar forzadamente en trabajo sexual, en trabajo agrícola, en minería, durante 3, 4, 5 meses, y te explotan laboral o sexualmente durante un X tiempo. Te explotan, te esclavizan. Eso es trata de personas. Tráfico de migrantes es cuando una persona le pide a otra: lléveme al otro lado de la frontera, sin cumplir los requisitos que se necesitan para pasar al otro lado. Mientras que este último, el tráfico ilícito de migrantes, es un delito en contra de las leyes migratorias de un país. La trata de personas es un delito contra todo lo que nos hace humanos. Es un delito contra la persona, la esclaviza. Entonces, cuando de pronto vemos algún titular que dice: se ha capturado X personas por trata de personas, pero cuando leemos un poco más en detalle y encontramos que son coyotes, traficantes de migrantes, estamos informando inadecuadamente, porque estamos pensando que alguien es un tratante de personas cuando en realidad es un traficante de migrantes. Que ojo, no se trata de que el traficante de migrantes es un alma de Dios, es un hombre inocente, porque el tráfico de migrantes puede en muchas ocasiones terminar en trata de personas. Pero es muy importante que tengamos esos términos claros. Es muy importante, por ejemplo, tener claro que no debemos hablar de migrantes ilegales, porque la ilegalidad no es un término que se aplique a los seres humanos, no es un calificativo para seres humanos. Es algo que se aplica, es un calificativo que se le aplica a las acciones de una persona. Entonces, cuando hablamos de migrantes ilegales, estamos criminalizando a todo un grupo de seres humanos que sí, probablemente entraron sin cumplir con los requisitos migratorios de un país, pero eso no los vuelve criminales, eso no los hace ilegales. Entonces, las palabras importan. Es muy importante cuando diferenciamos, por ejemplo, entre migrantes y refugiados, pero esa ya es otra discusión más larga y no quiero entrar ahí en detalles porque hay muchos otros términos que como comunicadores debemos conocer. Entonces, por favor, informémonos y conozcamos esas palabras. Los invito a revisar. Cuando tengan duda, busquen en Google glosario sobre migración de la OIM. Y ahí van a encontrar muchísima información sobre esos términos y esas palabras que importan a la hora de tratar la migración.
También refiriéndonos a palabras, la dignidad de las personas migrantes, o sea, cuando tú cambias de país, ya sea de manera regular o irregular, tú cargas contigo tus derechos van contigo, tú no los pierdes por el hecho de ser un migrante irregular en otro país, sigues teniendo derechos humanos y sigues teniendo derecho a la dignidad. Entonces, por eso, cuando de pronto encontramos noticias que hablan de la invasión de migrantes que se está viviendo, o se habla de pronto de la inundación, o de la plaga, hasta esos se han visto esos casos, ¿cierto? Estamos haciendo referencia a seres humanos y les estamos vulnerando su dignidad. Entonces, cuando hacemos eso, y cuando lo hacemos en redes sociales, cuando lo hacemos en medios de comunicación, estamos habilitando a muchísimas personas que efectivamente creen que entonces los migrantes son una plaga, son una inundación y son un desastre. Y no lo son. De nuevo, esto es tema para otra conversación bien diferente, pero los aspectos positivos de la migración son muchísimos y los migrantes generan muchísima riqueza en los países a los que llegan. De una forma más difícil que ver, sobre todo por la xenofobia, pero generan muchísima riqueza. Y cuando permitimos que esa dignidad sea atropellada en medios de comunicación, de nuevo, digitales o tradicionales, estamos impidiendo que se vean esos beneficios. Tercero, desafiemos el discurso de odio. Es decir, no caigamos en los lugares comunes. ¿Cuántas veces hemos visto titulares de noticias en donde se habla de ni siquiera un crimen, de pronto un incidente en la calle, que no hubiera sido noticia de ninguna manera si no es por el hecho de que quien lo protagoniza es una persona migrante? La pregunta ahí hay que hacérsela. Si el protagonista de esa situación irregular, cualquiera que sea, hubiese sido una persona local, ¿hubiera salido en las noticias? Entonces, ¿por qué el hecho de que sea el protagonista o la protagonista una persona migrante lo vuelve noticia? Porque no estamos desafiando el discurso de odio. ¿Y qué es lo grave aquí? Estoy seguro que esto es para una discusión larga, que podemos tenerla ahora, pero que es importante que ustedes tengan con sus compañeros, con sus colegas, en sus salas de redacción cuando lleguen a trabajar en medios de comunicación. Vale la pena mencionar que una persona X o Y que cometió, de nuevo, es protagonista de un incidente, tal vez de un crimen, pero es necesario mencionar que esa persona es de X o Y nacionalidad. ¿Qué pasa? Cuando destacamos ese hecho únicamente porque es un extranjero, estamos haciendo enormemente visible una situación que solamente unas pocas personas migrantes van a llevar a cabo. Porque si hiciéramos lo mismo con las personas locales, podríamos ver de pronto que efectivamente, o sea, si a cada acto criminal le decimos este lo cometió un local, este lo cometió un extranjero, de pronto podríamos ver una diferencia ahí. Pero cuando mencionamos la nacionalidad únicamente cuando es extranjero, hacemos enormemente visible esos escasos actos cometidos por extranjero. Ahora,
si los actos delictivos están siendo cometidos en su mayoría por personas extranjeras, vamos a las cifras, vamos a la evidencia, pero no aumentemos la sensación xenófoba porque no desafiamos el discurso de odio. Entonces la invitación en este tercer punto es: pensemos muy bien si la noticia que vamos a dar es realmente relevante o es solamente relevante porque la situación es protagonizada por una persona migrante. Y en ese caso preguntémonos si no estamos estigmatizando a esa población migrante en particular. Cuarto, hablemos con las personas migrantes, porque es que reportamos sobre migración hablando con el funcionario de migración, que es perfectamente válido, pero muy pocas veces consultando con la persona migrante. Vamos con ellos, hablemos con ellas. Tienen unas historias de verdad increíbles. Ustedes no se imaginan las historias que pueden contar estas personas. Las cosas por las que han pasado. Porque cuando han salido de sus países, generalmente no es porque dijeron: ah, qué rico, vámonos a otro país a ver cómo nos va. Se han ido porque tienen hambre, porque no tienen acceso a salud, porque no tienen ningún acceso a educación, y porque tienen unas ganas de salir adelante y de trabajar honradamente. Ustedes no se las imaginan. Si hablan con las personas migrantes, van a verlo. Entonces, cuarto punto, una muy sentida invitación a hablar con las personas migrantes. Quinto, adoptemos un enfoque internacional. La migración no siempre es internacional. Muchas veces la migración es dentro del mismo país. Pero rara vez las condiciones que obligaron a salir a una persona de su casa, así sea a moverse dentro del mismo país, rara vez son exclusivas de ese país. Cambio climático, por decir cualquier cosa. Estoy seguro que aquí en República Dominicana ya tenemos gente moviéndose porque su casa, que estaba en la costa, se erosionó la costa, se llevó su casa y esa persona se ha visto obligada a migrar porque esa casita era lo único que tenía en la vida. Y entonces esto ya no es solamente una cuestión de lo que está sucediendo en nuestro país, es una cuestión de algo que está sucediendo en todo el mundo. Pero entonces también obviamente tenemos las condiciones de la migración internacional. ¿Por qué se van de su país? ¿Cuáles son las condiciones que los están obligando a cambiar de país? Adoptemos ese enfoque internacional cuando veamos y cuando vayamos a aproximarnos a estas situaciones relacionadas con la migración. Y el sexto punto era, tal vez ya lo mencionaba hace un poquito, vamos a hablar con evidencia en mano. Y es que todos y todas quienes estamos en este salón tenemos prejuicios. Todos tenemos nuestros prejuicios. Todos pensamos algo: ese colombiano, narco. Todos tenemos nuestros prejuicios. Pero, de nuevo, como comunicadores, con la responsabilidad enorme que tenemos con lo que decimos, estamos en capacidad de luchar contra esos prejuicios o de fortalecerlos. Y la única forma de hacerlo realmente es con evidencia. Los migrantes son los mayores criminales y la criminalidad no era así en mi país hasta que llegaron estos migrantes. Veamos las cifras, veamos qué dice la policía, veamos qué dice y veamos la población carcelaria, qué proporción es migrante, qué proporción es local,
y si eso se compara o cómo se compara con la proporción de la población general del país, de la población total del país. Veamos realmente cuánto le está costando supuestamente los migrantes al país, pero cuánto le están aportando en mano de obra, cuánto le están aportando en riqueza cultural. Vamos a la evidencia, promovamos el discurso, todo el discurso, todo lo que comuniquemos, basado en evidencia, lo recomendaba Elena, comprobémoslo antes de comunicarlo. No solamente cuando tengamos un canal de TikTok con 500,000 de seguidores, sino cuando vayamos a hacer reenviar en WhatsApp al grupo de familia, también ahí hay que verificar la información y también ahí hay que estar seguros que que eso que me están enviando y que yo voy a reenviar está basado en evidencia, es cierto. Esas son las 6 recomendaciones y no tenemos que esperar a trabajar en un medio o a tener nuestro propio canal de Instagram de 1 millón de seguidores para empezar a luchar contra la xenofobia. Yo les quiero invitar a que apenas terminemos en esta reunión, en sus celulares busquen xenofobiacero.org. Esto es una iniciativa que estamos impulsando desde la Organización Internacional para las Migraciones y lo que queremos es crear la primera comunidad digital de Latinoamérica de personas que quieren alzar su voz en contra de la xenofobia, de personas que quieren empezar a actuar contra la xenofobia. Y no se trata de empezar a buscar mensajes xenófobos en línea y empezar a decirle, eres un xenófobo, eso que estás diciendo es mentira. No, no se trata de eso. Se trata de reforzar lo que sí sabemos, la evidencia que sí tenemos. Empezar a contar las historias de ese vecino migrante que tenemos y que de alguna manera, un pequeño detallito, mejoró las condiciones de la comunidad donde yo vivo. Se trata de que cuando veamos a alguien que está siendo golpeado en redes sociales por algún grupo xenófobo, le escribamos un mensaje a esa persona en redes sociales, ya sea en Facebook, ya sea en Instagram, decirle, ¿sabe qué? Estoy con usted. Me parece lindo ese mensaje que usted hizo y por el cual lo están castigando, me pareció bonito. De eso se trata Xenofobia Cero, no se trata de que nos vamos a poner a pelearnos ahora con los xenófobos en Twitter y en Facebook, no. Entonces es una invitación con la que quiero cerrar esta pequeña charla, les agradezco muchísimo y si tienen alguna pregunta espero poder responderla. Muchas gracias. Jorge Gallo nos recordó dramas reales de las migraciones y a más de unos como que se nos aguaron los ojos, ¿no? Las palabras sí importan, evitar alimentar la xenofobia es importante. Desde ahora llamamos a las personas indocumentadas, no ilegales, nadie es ilegal, no es ilegal ser un ser humano. Buscar una vida mejor no es ilegal, es parte de la supervivencia que mucha gente experimenta, que respetar la dignidad de las personas, de quienes migran, desafiemos el discurso de odio, decía Jorge. Yo recuerdo, y perdónenme este paréntesis que voy a hacer, un titular del periódico El Nacional que decía lo siguiente en primera página: haitianas quitan marido a dominicanas. Parece un chiste, pero fue un titular de un periódico dominicano. Hablemos con las personas migrantes, evidenciar las historias de esas personas, sus necesidades y sus sueños y sus contribuciones a la economía local. Decía también que el enfoque debe ser internacional, no debemos ver una pequeña parte de la realidad porque el enfoque es mayor y que está
el mismo patrón repetido en todos los procesos migratorios. Y bueno, por último, el discurso de odio hay que combatirlo con un discurso público basado en evidencias. Muchísimas gracias a Jorge por esta intervención. Vamos a pasar en este momento con la profesora Rosario Medina Gómez, que es maestra de comunicación social, especialmente de la carrera de comunicación corporativa. Aquí nuestro alumnado está ahí asintiendo. Es graduada en comunicación social de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, experta en comunicación estratégica y comunicación corporativa e institucional. Analista y comentarista en el periódico especializado País Político, donde escribe de temas relacionados con la comunicación política. Es docente de grado y de maestría de esta Universidad Católica Madre y Maestra y de la maestría, especialmente de la maestría de Comunicación Estratégica y Relaciones Públicas de la UAS. Es socia y fundadora de la firma consultora estratégica y la tenemos hoy. Es un lujo tener a nuestra querida Rosario Medina. Para mí es, la verdad, un momento muy especial y voy a hablar desde el corazón, porque si a mí me preguntan, si comienzo con un storytelling, un relato personal, mi familia nuclear, la mitad, vive en Zaragoza, España, hace más o menos 25, 30 años. La otra familia, nuclear también, reside en Estados Unidos. Y aquí en República Dominicana solamente vivo yo. Y a veces me pregunto, ¿cuál será la migrante de todos? ¿Seré yo o serán ellos? Y desde esta perspectiva quiero desarrollar esta presentación, que quiero que sea breve, pero sobre todo que nos sirva mucho, que nos sea funcional. Hay una canción que se llama Ilegal o Illegal de Sting. Para los que somos un poquito más para allá, podemos, y ustedes la pueden buscar, esa sensación que se siente cuando alguien te señala y te dice no perteneces. Incluso aquí, porque imagínense, mi familia es de San Francisco de Macorís, al norte. Emigramos todos, señores, a la capital y la otra parte, ya yo les conté dónde vive, y esa otra mitad vive en el Bronx. Entonces, ¿por qué yo los discrimino a los demás? Y no se trata de un tema de soberanía, que esa es otra discusión, como diría Jorge, esa es otra discusión. Entonces quiero agradecer a mi alma mater, a la Pucamaima, sobre todo a Ana Bélgica Guichardo por creer en mí y por ese desarrollo e impulso que nos da a los profesionales que estamos bajo su liderazgo y sobre todo a las mujeres, creen mucho en nosotras y nos da mucha confianza. Entonces, yo, a diferencia de el señor Gallo, no es que los quiero poner a pelear, pero quiero proporcionarles unas herramientas tácticas que nos van a ayudar a trabajar con este tema. Porque, señores, el mundo cambió, dijo Steve Jobs. Y ya no podemos afrontar los problemas sociales desde nuestra perspectiva de gente buena. El comunicador tiene que ser gente buena, y se lo digo a mis estudiantes, y ellas no me dejan mentir, están aquí algunas de ellas, ya que son de término. Y le digo, no importa que lleguemos a VP, y le digo, yo quiero que todos sean VP, pero que primero sean buenas personas. Que el VP de comunicación, el DIRCOM, director de comunicación, entre por su empresa y sea el que salude y sea el más humano. Entonces, desde esa perspectiva comienzo mi presentación. ¿Qué sucede? Que a la par con todas las cosas que mencionó la profesora y que traté de resumir, también he trabajado muy de la mano, sobre todo con un tema de responsabilidad personal y social, con la cultura y la identidad dominicana. Pero con la cultura y la identidad dominicana, con esas fundaciones que están en los barrios, que tienen menos recursos y sobre todo que tienen que llevar una lucha titánica contra varios elementos que son discriminadores y que plantan, estigmatizan en la sociedad dominicana.
Una de esas fundaciones es la Fundación Cultural Cofradía, que es liderada por el sociólogo Roldán Mármol, que también es artista y muchos de ustedes conocen. Bien, y la otra es el Teatro Popular Danzante. Pertenezco a ella como un poco madrina hace más de 10 años. Es una fundación que trabaja en los barrios populares, Guachupita, María Auxiliadora, Los Guandules, para fomentar la fortaleza de la identidad cultural y que nuestros niños se formen en las artes y sobre todo con una transversalidad en el respeto a los valores y los derechos humanos. Bueno, Fanny, que ha trabajado su plan de comunicación para ellos y está trabajando también un video institucional, no me deja mentir. Vamos a cumplir 40 años, tenemos un primer bailarín que es también bailarín clásico y contemporáneo y que ha ganado 2 veces el premio Soberano. Entonces, sí se puede y sí podemos salir de la estigmatización. Casi no se ve, pero aquí tratamos, yo comienzo desde este contexto y fue como me vinculo con el tema. Trabajo comunicación estratégica, comunicación corporativa y con la Fundación Cultural Cofradía, uno de los hitos más importantes fue el impulso de la colocación de los derechos culturales en la modificación de la Constitución en el 2010. Desde ese trabajo venimos y en este año, para contextualizar un poco, en el marco del diálogo cultural binacional, apoyado por una serie de instituciones de las que están aquí también, pues hay una serie de actividades, República Dominicana, Haití, que se vienen desarrollando con el impulso, el apoyo de Unión Europea y de otros organismos internacionales. Uno de ellos fue Diálogo de Tambores, en el que tuve que trabajar en diversas facetas. También desde la Fundación Cultural Cofradía tuvimos la situación del impedimento de la circulación de los gagá, específicamente los gagá de San Pedro de Macorís. Esto es todos los años, pero todos los años nosotros tenemos que alzar la voz, ubicarnos en los medios de comunicación y hacer ciertas acciones sueltas para que, por un poco de presión, las autoridades que deberían regular y manejar esto, pues lo descuidan, y cuando hacemos un poco de presión mediática, pues entonces dejan que estos seres humanos ejerzan su derecho a manifestarse culturalmente. Imagínense por dónde andamos. Y también, que no se ven allí, hubo otras situaciones con actividades como el primer encuentro Ra-Ra Gagá en la República Dominicana. ¿Qué es el gagá? Que no les dije a algunos. Es una manifestación cultural danzaria que tiene varios componentes, que tiene su origen en Haití y que los que traspasaron, que los que vinieron a nuestra isla a trabajar, a aportar o a lo que fuera, trajeron porque eso está en la identidad del ser humano. Y en República Dominicana, al cambio de nuestro español, se llama gagá. Ra-Ra Gagá. En el marco de la actividad binacional, pues ya se realizó estratégicamente esta actividad que traía científicos, artistas, intérpretes para explicarnos orígenes y sobre todo para que hubiese un encuentro, no una fusión, un análisis desde la perspectiva científica para que nosotros entendamos, comprendamos lo que somos y también nos valoremos. Bien, pues hubo mucho ataque. Antes de esta situación se reúnen las entidades, en este caso Unión Europea, la Fundación Caracolí, la Fundación Jazz Haití y Cofradía, se reúnen con la problemática, no de que en materia operativa íbamos a poder realizar el trabajo, no. ¿Qué íbamos a tener como ataque ante la realización de actividades que deberían ser normales? Y entonces entro yo en acción. Nosotros, voy a hablar con mis colegas, me llaman y me dicen, mira, hay que diseñar una estrategia o dinos qué hay que hacer, porque desde que se anuncien las actividades, pasó con Diálogo de Tambores, pero Naciones Unidas manejó una estrategia y pudimos accionar. Van a venir muchas situaciones porque venían los
las contrapartes de Haití. Y eso iba a ser una instrumentación negativa en contra del evento. Bueno, pues ¿qué hemos decidido? Ya no podemos nosotros, los de la cultura, ¿verdad?, seguir actuando con acciones sueltas. Pero antes yo quiero decirles esto. No es conveniente callar, mantenerse al margen. El discurso del odio puede atentar contra la vida y los derechos humanos de las personas, señores. Eso no es una película. Bien. Y también contra iniciativas globales, la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las iniciativas y las políticas públicas dominicanas, que muchas veces, por manejarse, y lo subrayo, en las autoridades dominicanas en diferentes administraciones, desplazan políticas públicas para no enfrentarse políticamente a los sectores que son los que originan el discurso del odio, por temor. Y entonces hay impacto. Nosotros, cuando estamos trabajando desde la parte corporativa, estratégica, relaciones públicas, institucional, el miedo, pero el miedo es real. El miedo es que en el discurso del odio hay también amenazas al físico, a lo físico, a lo moral. Y muchas entidades, instituciones no quieren hacer alianzas estratégicas con estas entidades, para los dominicanos, cabeza caliente, que lo que andan es con gente de manifestaciones raras, con los cabellos sueltos así y bailando composiciones extrañas. Y ustedes me imagino que entienden la ironía con la que estoy diciendo esto. Entonces, ¿qué sucede? Que afectan porque las marcas dicen, yo no quiero conato de crisis, yo no quiero situaciones adversas porque yo lo que siempre quiero es que me vean bien, lo bueno que yo hago. Y tú sabes lo difícil que es gestionar reputación. Entonces, por estar cumpliendo con una responsabilidad social, ¿cómo es que yo me voy a exponer a todo el daño que va a sufrir la marca? Esa es la reflexión que nos hacen desde el enfoque de la rentabilidad. Pero nosotros no podemos coger miedo con eso. Porque nosotros tenemos el arma más poderosa en el mundo. Y lo decía Jorge, la palabra. La palabra en acción y la palabra en estrategia. Y a veces, solamente con la estrategia nosotros movemos un mundo y no movemos una mano. Entonces vamos a movernos y eso fue lo que hicimos. Primero, ¿cómo operan? Operan como pasó este fin de semana. Nuestros atletas que van al Mundial de Atletismo, Estados Unidos, ganan medallas de oro para la República Dominicana. Pero no hemos podido disfrutar bien. Porque hasta los que quieren disfrutar se agachan y dicen, ay, yo no quiero confrontar, espérate, porque es que ellos están diciendo que son esto, que son lo otro, que no son de aquí, que son de para allá. No nos han dejado disfrutar las medallas, que no vienen muchas aquí. Jorge, lo siento, no vienen muchas aquí. Entonces, cuando nosotros las tenemos, no, ¿ustedes saben por qué? Porque son de negros, porque son de pobres y porque son de gente que ellos dicen que son feos con su discurso de odio y no nos dejan gozar nada. Entonces, este fin de semana, a nuestros atletas, a los que tienen más fenotipo parecido a nuestros hermanos haitianos y a los que no, le hicieron memes, le han hecho videos y lo han estigmatizado. Y como no le han podido quitar las medallas ganadas a esfuerzo y sangre prácticamente, los quieren desmoralizar. Entren a Twitter. No, es que Dick es hembra, pero Dick es varón y lo que parece varón. Y, señor, el discurso del odio. Pero ¿por dónde comenzamos antes de la estrategia? Por mi casa, por la mía. Mi familia, que vive fuera, muchas veces me llama, y no porque soy una docta ni nada de eso, porque es que a los periodistas todo el mundo cree que sabemos mucho, aunque no sea así. Pero hay que asumirse, como decía Jorge y como decía la maestra en Cuba. Cuando me llaman, mira que el tema con Podemos, que el PSOE y que de Vox, yo les recuerdo, bueno, pues ustedes saben, somos de San Francisco de Macorís,
No tengo mucho tiempo para hablar, pero San Francisco de Macorís, Jorge, es una región que en un momento fue muy combatiente contra el gobierno reaccionario de Joaquín Balaguer. Entonces yo le digo, recuérdense la naturaleza nuestra, porque el que habla en contra de un emigrante como de Vox, pues está en contra tuya, tú eres inmigrante para siempre, entonces. Entonces, esa reflexión igual con el discurso de Donald Trump. Y esas agresiones que nosotros recibimos permanentemente y que reciben otras personas, nosotros pensamos, no es a mí, es a ellos, es a la comunidad LGBTIQ y más. No, son a esas mujeres que se creen feministas, que quieren siempre buscar. No, es a usted, ser humano, porque el odio es contra lo que sea. Y entonces estructuran tácticas y mensajes muy bien orquestados porque los que dirigen arriba muchas veces no dan la cara. Les pongo un ejemplo. Para el encuentro Rarragagá, yo compartí la invitación en Twitter y hubo un dirigente de un partido político que no me sigue, yo no lo sigo, no somos amigos en la vida real ni en nada, y tomó mi tweet. Puedo decir el nombre, lo que pasa es que no quiero comprometer a los compañeros, pero bueno, Marino Vinicio Castillo Semán, Vinicito. Ni estudiamos en el colegio, ni fuimos a la UA juntos, y mucho menos en la Pucamaima. Él tomó mi tweet anunciando Rarragagá para que viniera la horda en contra mía. Miren a esto, no dijo más nada y es parte de las tácticas que ustedes como relacionadores públicos, como directores de comunicación institucional u organizacional y también como DIRCON tienen que aprender a defender. Él no dijo nada, tomó mi tweet, lo retuiteó para que viniera el grupo en contra mío. Por supuesto que vino, pero yo le voy a contar a ustedes con la estrategia que le pasó a ellos. Entonces, operan de todas estas maneras, son nacionalistas, ultranacionalistas, según ellos, utilizan símbolos identitarios nuestros, todos nosotros vamos a defender a la República Dominicana de lo que sea, igual que Jorge a Colombia y todos. O sea, ese es un elemento de incluso sensibilización que se ha hecho en la política. Hago un paréntesis. Soy parte del buffet directivo de un periódico que se llama País Político Dominicano, especializado en política, y hoy que siempre sale los martes, traigo un análisis en ese periódico de 2 páginas y media, centrado en cómo desde la política se utiliza el discurso de odio como de recurso cuando los que son aspirantes a ciertos puestos no tienen el liderazgo, no tienen las condiciones y utilizan eso para cohesionar y unir. Los invito humildemente a leerlo. Y entonces falsean informaciones, como decía la colega desde Cuba, y también construyen relatos con copy-paste para hacerlos creíbles. Eso es parte también de la gestión psicológica de la comunicación política. Psicológica de la comunicación política que no es solamente electoral y partidista. La comunicación política engloba la gestión de la comunicación organizacional e institucional, organismos, y del otro lado la parte del marketing electoral. Entonces, cuando nosotros vemos esto, tenemos que accionar. ¿Qué hicimos desde las entidades que teníamos que impulsar otras cosas y ya venía otra actividad en camino que fue, que pasó el día 9, que fue el diálogo del chocolate? Y en el marco del diálogo binacional del chocolate, estoy hablando desde la sombrilla del diálogo cultural binacional, se lanzó la primera marca de chocolate, y ahí estamos los corporativos y relacionadores públicos, se lanzó la primera marca de chocolate binacional. Vinieron en el marco del Festival del Chocolate que organizaron en Agora Mall diferentes entidades de la sociedad civil, de gobierno, y allí se presentó esta marca de chocolate finísimo. Aquí hay gente que me puede, ¿verdad? Y vinieron ambos chefs.
primerísimos internacionales. 2 días, señores. 2 influenciadores. Hubo momentos en que, como DIRCON o como relacionadora pública, le tenía que pedir perdón y excusa a ellos dos, porque todo el mundo se quería hacer foto con ellos dos. Así debe ser. Si es chino, si es haitiano, si es dominicano, no importa. Y utilizamos una estrategia que ahora les voy a contar. No había contrapeso en República Dominicana. Muchas veces nuestros medios quieren ayudar, pero la agenda setting, ustedes saben que la mayoría conocemos, es una teoría norteamericana respecto de cómo enfocar los contenidos para dirigir la persuasión y sobre todo para generar debate y entre otros objetivos. Muchas veces está normada por el tema político, pero no necesariamente por aspectos que se consideran menos fundamentales. Entonces, para generar contrapeso y para atacar el discurso de odio hay que generar contrapeso. Bien, ¿qué hicimos? Eso que ustedes están viendo allí a la derecha son algunos pantallazos, print screen, de un estudio que luego me gustaría, no estudio, es un levantamiento informal que se tuvo que hacer a propósito para lograr llegar aquí. Primero, las entidades entendimos que había que ubicar quiénes son nuestros aliados naturales, quiénes son nuestros aliados por características e intereses comunes, aliados estratégicos, por ejemplo, y quiénes son aquellos detractores que muchas veces son detractores porque le falta información o le falta la educación que decía la maestra en Cuba. Y nosotros comenzamos a nivel estratégico, ¿qué hicimos? Mapear. Mapear para nosotros es ubicar, segmentar esos diferentes públicos de este tipo de acciones. Los detractores, los aliados, los que no son aliados, que son neutros, y cómo podíamos llevarlo incluso a nuestra esfera. Y también, además, nos planteamos un enfoque estratégico porque el sector estaba actuando con acciones sueltas y nos planteamos eso y lo logramos para poderle hacer frente a los detractores. Se realizó también un media tour para colocar el mensaje clave. Se elaboraron unos mensajes clave a propósito de la estrategia y se identificaron influenciadores o influencers, ¿verdad?, con sensibilidad y apertura a defender ciertos temas. Señores, aquí me detengo. Nosotros tuvimos la gran sorpresa, porque muchas veces solamente tenemos los que están visibles. Cuando hicimos la prueba, yo publicando un hilo en Twitter anunciando la actividad del encuentro Rarra Gaga, vimos cómo se generó, porque ya nosotros habíamos enviado a diferentes actores identificados, le habíamos enviado mensajes clave, le habíamos enviado nota de prensa y también le enviábamos videos para que pudieran estar edificados. Cuando vino la avalancha táctica, vino la avalancha contra mí, que Vinicito comparte el tweet y después comienzan los demás y mucha gente a decirme cosas, vinieron los otros dominicanos que no me conocían personalmente, pero que estaban en ese grupo. Gente que incluso tiene una cantidad de seguidores que nosotros no sabíamos, a los que la gente por la cantidad de seguidores, o sea, los K, le dice influenciadores, y comenzaron ellos a generar el debate y el contrapeso. Déjenme decirle que como resultado fue superior a la expectativa. La comunidad, por ejemplo, LGBTIQ, que solo se le colocaron los mensajes clave a algunos actores, activistas, vino en masa. Y había momentos que, de hecho, monitoreando, yo le comentaba a mi esposo, que es también periodista, y yo le decía, yo tengo hasta pena ya. Entonces, ¿qué podemos nosotros lograr? Estrategia. Mapeamos, construimos mensajes clave, impulsamos iniciativas y vamos monitoreando.
para saber cómo está el escenario de manera estratégica. Y antes de concluir esto, sobre todo, nosotros tener muy en cuenta que antes de ir a combatir el discurso del odio, tenemos que hacerlo con un enfoque estratégico. Que no se trata a partir de ahí de crear una guerra, sino de poder edificar a aquellos que no tienen información. De hecho, déjenme decirles, en una de esas se generó una discusión tan fuerte para hacerle el relato, el storytelling, con un señor que hubo varias personas que me amenazaron con darme golpe. Como en mi biografía de Twitter, yo tengo que doy clase en la Pucamaima, ustedes saben también, le hacen mención a la casa de estudios para que me voten, porque es una pro haitiana, porque esa es lo que quiere, esa es que si yo cuánto. Entonces, hubo un señor que empezó una discusión conmigo y me decía, a usted debería darle vergüenza porque es una docente y una señora joven. ¿Cómo es posible que usted esté de parte de estas actividades que son negativas? Un poco yo parafraseándolo a él. Y entonces yo dije, déjame conversar con él. Y le decía, ¿pero qué usted le ve de mal? Y entonces, señores, le tiré el hilo de los mensajes clave al hombre. Y él diciéndome, no, porque ustedes son unos antipatriotas, ustedes son esto. Y yo volvía y le decía, pero mire por esto, y le debatía con altura. En un momento me dijo, es más, usted no es más nacionalista que yo, porque yo hasta contrato haitianos, lo digo haitianos porque era en función de ellos el debate, no por un tema de que quiero focalizarlo. Y cuando me dice, yo le doy trabajo a los haitianos en mi finca y usted no, y que de seguro usted ni trabajo le da. Y yo le decía, bueno, pues me parece que si usted lo tiene en su finca, se da cuenta entonces de que el tema es que un ser humano que usted necesita ahí, no una nacionalidad. Y al final me dice, y me tiró un video editado a propósito de compartir información falsa, un video que estaba medio editado y muy borroso, de una supuesta agresión de haitianos a un señor, y yo busqué la información, fui a las fuentes confiables y no era la información. Y yo le dije, mire, ya no puedo discutir más porque tengo que ir a impartir docencia, pero ¿a usted lo representa cada uno de los miembros de la banda Los Trinitarios, que funciona en España y que funciona en Estados Unidos? No. Entonces yo le dije, pues a mí tampoco. Pues entonces no todos los haitianos, indiscutiblemente de que eso no es verdad, son personas dedicadas a las acciones delincuenciales. La discusión se acabó y ojalá que él realmente haya reflexionado. Jorge dijo algo que él no había visto ni mi presentación ni yo había visto la de Jorge. El caso de Ruanda. Y ahí quiero cerrar para hacer un resumen. Primero, ser estratégicos, no nos vayamos con el amague, como dicen aquí en el play. En la euforia, tú eres esto, tú eres... No, tácticos y estratégicos. Pensar 5 minutos, estrategia ante todo, mapear nuestro público, con quién yo cuento, con quién no cuento, déjame salir a buscar mis tropas y ubicarlas, proveerles armas, mensajes claves, nota de prensa, hacer un media tour, y eso genera un contrapeso. Y entonces luego de eso voy monitoreando, mido cómo va la situación. Yo les puedo decir como resultados y las instituciones con las que hemos trabajado que superó nuestras expectativas, que el contrapeso que se hizo fue muy positivo, que la verdad, déjenme decirles, que ustedes saben que a los influencers hay que pagarle, ¿verdad? Pues déjenme decirles que ahora cuando yo le mandé al señor Roberto Cavada el anuncio del chocolate, ya estoy terminando, el señor Cavada agarró y me publicó con una promoción, luego también en el programa que tienen con Miralba, con Pinky, le hicieron una entrevista a los chocolateros. Señores, y así nosotros podemos realmente ir contrarrestando el discurso del miedo y el de la inseguridad. Ruanda, vuelvo a Ruanda para terminar. Una persona en una emisora dice un mensaje falseado, dice mentiras y además habla de que hay que ir a atacar a
esos que eran también sus compatriotas, un 15% más o menos de esa población, pues todavía se están contando los muertos. Y hay gente que dice que están entre 500.000 y 1 millón. ¿Saben por qué? En contexto, porque no fue tan simple la cosa. Porque el discurso de odio viaja a través de cualquier instrumento. Viaja a través de la cultura, de la política y sobre todo a través de la palabra, como decía Jorge. Muchas gracias. Gracias a la profesora Rosario, su trabajo inspirador en la cofradía y en el Teatro Popular Danzante, ambas fundaciones con un sentido humano y estricto de la promoción de la cultura y de la identidad dominicana. Recordamos el origen del cagá con la profesora, bueno, viene de los batelles y de esa relación dominico-haitiana para alegrar las miserias de las personas que solamente tienen eso, sus propias miserias. Ese origen común del africano que nos une indiscutiblemente. La profesora presentó una experiencia personal del encuentro Raragagá y las estrategias en contra de los mensajes de odio y de las amenazas de muerte que recibió, amenazas de ser golpeada, amenazas de ser, que recibió sistemáticamente a partir de esa experiencia. Presentó además el resultado de Diálogo de Chocolate, ¿verdad? Se llamaba así, que fue ampliamente difundido, se realizó en Agora Mall y fue muy difundido en la prensa local. Creo que es importante esa respuesta positiva que vino en masa, que ella decía, me sorprendió, ¿no? Nos sorprendió, porque la verdad debe primar siempre. Muchísimas gracias por este estado, este momento que hemos disfrutado. Yo creo que vamos a tener la oportunidad de seguir compartiendo eventos como este y programar algunos proyectos en sus universidades. Lleven el mensaje y así los directores de las carreras pues nos juntaremos para hacer esto posible.